Como en el video anterior ya está presentada la línea histórica del desarrollo de Roma, lo que vamos a hacer en este video es ir desglosando cada una de esas etapas. En esta primer diapo lo que se presenta es la etapa de la monarquía, que va a tener un desarrollo entre el 753 y el 509 a.C. Como su nombre lo indica, es una sociedad que va a depositar su organización política en la figura del rey, o sea, que es un gobierno unipersonal. Ese rey fundamentalmente va a tener tareas religiosas, militares y administrativas del conjunto. También, como dijimos en el video anterior, esta cultura va a tener una herencia en parte etrusca, pero no solo se va a quedar con esos rasgos, sino que va a ir adquiriendo o va a ir mezclando sus rasgos con los de otras culturas vecinas en el territorio de la península. Por eso hay rasgos, por ejemplo, de los latinos que van a ser incorporados. Si nosotros analizamos lo que es la lengua, que en definitiva va a terminar por imponerse, es justamente el latín el que van a seguir trabajando los romanos de ahora en más. Por lo tanto, hay una conjunción de rasgos de toda la zona, predominantemente etruscas, pero no son los únicos. La fundación de Roma probablemente ya lo hayan conocido, ya lo hayan escuchado, es una fundación de tipo mitológica. Aparecen dos gemelos en la zona del sur de Etruria, que son Rómulo y Remo, y bueno, por una especie de disputa familiar, Rómulo mata a Remo y se configura como el primer rey. Por eso este primer rey romano realmente no se sabe si existió o no, pero bueno, ha quedado en la historia como el primer rey romano. Lo que sí se sabe de esta primera etapa es que tiene una organización fundamentalmente a través de las tribus o clanes familiares, que también lo podemos conocer como gens. La autoridad primordial de esta tribu, de este clan, es el pater familias, es el padre mayor de la familia. Y obviamente tiene una descendencia patrilineal. Cada una de estas tribus está formada por lo que se conocen como curias. 10 curias forman una tribu. Cada curia es una reunión de ciudadanos que forman este conjunto justamente para administrar política y económicamente todos los bienes de la tribu. Y además cada una de estas curias va a aportar al gobierno central soldados para los ejércitos y un curión, que esta figura del curión sería lo que nosotros conocemos como senadores. No es que la figura del Senado tiene un poder demasiado significativo, sino que es un conjunto de ciudadanos que aconsejan al rey. Pero bueno, cada tribu aporta un curión. Y también lo significativo de este periodo es que en el siglo VI, con el reinado de Servio Tulio, se establecen dos grandes rasgos sociales, que son, por un lado, la división en dos clases sociales, la clase alta y la clase baja. Recuerden que Roma es una sociedad esclavista, pero los esclavos no forman parte de la sociedad o de los ciudadanos. Y la otra de las reformas es que se establece una timocracia, que lo que nos indica es que al poder solo van a poder acceder los ciudadanos de las clases más altas. Por eso hay una segregación social bastante importante. Y eso es lo más significativo de este periodo. Ahí en el lateral de esta diapositiva les dejo o les repito el mapa para que ubiquen a Roma dentro de su contexto geográfico, y una referencia que es muy conocida, que es la de los gemelos Rómulo y Remo, y la loba que les habría posibilitado la vida. Pero bueno, eso
para hacer referencia a esta fundación mitológica de la monarquía romana. El segundo momento que se establece dentro de la historia romana es el de la república, que no es un periodo que va a tener demasiados cambios sociales o económicos ni religiosos, sino que van a ser fundamentalmente de orden político y territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el periodo que se da entre el 509 y el 31 a.C., lo que va a suceder es que se cambia la forma de gobierno y se expande el territorio romano. El cambio máximo que se establece es a nivel del orden político, porque se establece lo que nosotros conocemos como república. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un gobierno dividido en tres poderes esenciales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo va a estar en manos de un pretor máximo. ¿Quién es este pretor? Es, en definitiva, un curión que es elegido entre sus pares como gobernante supremo durante un año. Como son elecciones permanentes, lo que implica esto es una alternancia en el poder y que no solamente un sector esté gobernando, un sector político fundamentalmente. El segundo poder, que es el legislativo, va a ser llevado a cabo por una asamblea de curiones. Recuerden que los curiones eran aportados por cada uno de los grupos o de las tribus que conformaban cada una 10 curias, entonces cada curia aportaba un curión distinto. Y el tercer poder es el judicial, que va a ser llevado a cabo por la asamblea de los centuriones, que se encargan fundamentalmente del manejo de las armas y del avance militar. Tanto la curia como la centuria van a formar lo que nosotros conocemos hoy como figura del Senado. ¿Qué quiere decir esto? Que establecen una organización de reuniones periódicas en las que se debaten los aspectos públicos o el gobierno de lo público, implicando esto el manejo de todo tipo, sea de los avances militares, sea de la expansión de la economía o de la organización de cada una de las ciudades que se van anexando en el territorio. Por lo tanto, son decisiones colegiadas, o no forman parte de una dirección unipersonal, sino que se establece en conjunto la decisión. En la imagen, les pongo una imagen absolutamente ilustrativa, pero para que se den una idea de qué es un Senado y que es relativamente parecido a lo que nosotros vemos hoy en la Cámara de Senadores o en la de Diputados. Se debate toda la cuestión pública. Por otro lado, algo que también define este periodo es la expansión territorial. Para poder generar este sistema de gobierno central, se va a necesitar de una formulación de figuras que hasta el momento no habían aparecido, que son figuras de carácter político, pero que van a posibilitar el gobierno de un territorio que crece continuamente. Porque si bien hay un gobierno central que está determinado por el pretor máximo y por el Senado, es absolutamente ingobernable todo el territorio, fíjense lo que es el mapa, de Europa, con un gobierno único en Roma. Por lo tanto, se van a estar estableciendo lo que nosotros conocemos como cónsules, que serían como gobernadores hoy en día, y que responden al gobierno central de Roma, pero gobiernan en un territorio en particular. Si ustedes se fijan en el mapa que les presento, ya Roma no está centrado solamente en la península itálica, sino que conquista o va conquistando parte del norte de África, Asia Menor y todo lo que tiene que ver con el territorio occidental de lo que hoy es Europa. En el 31 a.C., el Senado
debido a grandes diferencias políticas y militares, manda a matar al pretor máximo de ese momento, que era Julio César. Y a partir de ese momento lo que sucede es que se exacerba toda la crisis social que se venía manifestando dentro de la sociedad romana, y esto va a provocar que durante 4 años se produzcan incesantemente crisis y guerras sociales o civiles. Durante estos 4 años lo que va a suceder también en paralelo es que los generales que respondían a Julio César van a estar tratando de mantener la paz en todo el territorio, van a ir anexando cada vez más lugares o más geografías, y uno de esos generales, Octaviano, logra llegar al Senado y que este Senado lo avale como gobernador máximo. Por lo tanto, a partir del 27, que es ese momento en el que el Senado avala a Octaviano, comienza lo que nosotros conocemos como periodo imperial. Lo que hay que tener en cuenta es que no va a haber grandes cambios económicos, sino que fundamentalmente lo que se va a producir es una vuelta al gobierno unipersonal, pero ya no va a ser un rey el que gobierna, sino que va a ser una figura en la que van a confluir tanto los poderes económicos como legislativos, militares, ejecutivos, y Augusto, que es este señor, también va a hacer confluir en su figura o en su persona al gobierno sacerdotal o al gobierno de los sacerdocios. ¿Por qué les nombro Augusto? Porque en realidad Octaviano, que era ese general al que avala el gobierno, se cambia de nombre y adopta el nombre de Augusto César como primer emperador romano. Lo que va a plantear Augusto como primer emperador es una reforma que abarque a toda la sociedad y a varios elementos de prácticas sociales. Por un lado, va a retomar todo lo que son los cultos ancestrales de los romanos, fundamentalmente los etruscos, porque él arguye que uno de los elementos que provocan la crisis es la adopción de religiones orientales y de religiones que cambiaban las prácticas puramente romanas, por lo tanto va a volver a los cultos ancestrales. Por otro lado, también lo que va a implementar es una idea de readecuación de las prácticas, sobre todo lo que él consideraba como aceptable a la moral romana, por lo tanto va a promover y premiar a las familias numerosas, a las familias unidas, va a condenar el adulterio y demás. Por lo tanto, se va a meter en todos los ámbitos de la vida y de la práctica social. Y los emperadores posteriores a él van a seguir con estas reformulaciones. También lo que hay que tener en cuenta es que durante este periodo del imperio, como va a seguir este afán expansionista de los romanos, se va a lograr la mayor expansión del territorio romano, anexando todos los territorios del norte de África, Asia Menor, que ya la tenían en parte conquistada desde la República, y todo el norte de Europa. Lo que va a provocar justamente esto, con el paso del tiempo, con el paso de los años, es que el territorio tenga tal extensión que sea imposible gobernarla por parte de un solo gobernante en Roma. Por lo tanto, a partir del 293 después de Cristo se establece lo que se conoce como tetrarquía, que en definitiva va a sentar las bases para lo que nosotros vamos a conocer como división del imperio en imperio occidental e imperio oriental. Pero eso lo dejaremos para la próxima clase.